la iniciativa de reforma a la ley del Infonavit. En la última sesión del año, le recuerdo brevemente, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular esta reforma que envió la Presidenta de la República para regular la manera en que el Infonavit va a realizar la construcción y renta de vivienda para las y los trabajadores mexicanos. Sin embargo, se armó un escándalo brutal señalando partidos de oposición, entre ellos el Partido Acción Nacional de Ricardo Anaya, el propio Ricardo en tribuna, señalando que este era un atraco a los dineros de los que tienen suscripción y créditos con el Infonavit. Ricardo, senador, ¿cómo estás? Gusto saludarte, muy buenas noches. Pepe, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte, un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. A ver, explícanos, desglósanos por qué el enojo en este término del asunto del Infonavit. ¿Por qué dice la oposición que se trata de un atraco del gobierno federal a los trabajadores? Con mucho gusto, Pepe, es muy sencillo. Cualquier persona que en México haya tenido o tenga actualmente un empleo formal, cotiza al Infonavit. Es decir, toda la gente que trabaja ahí contigo y la inmensa mayoría de la gente que en este momento nos está viendo y nos está escuchando. Es decir, cada mes efectivamente les pagan su sueldo, pero se les retiene una parte de su sueldo, el patrón también pone una cantidad y eso se va a una cosa que se llama subcuenta de vivienda. De hecho, cuando les llega el estado de cuenta de su Afore a su casa, no solamente viene el monto global, sino que ahí dice subcuenta de vivienda 300,000 pesos, 500,000 pesos, 800,000 pesos. Bueno, resulta que todo ese dinero sumado son 2 millones de pesos, es decir, 2 billones de pesos. Pues resulta que Morena quería pasar de noche, en lo oscurito, en pleno albazo, una reforma al artículo 42 de la ley del Infonavit para establecer que ahora el Infonavit ya no solamente le corresponde administrar, es decir, cuidar ese dinero que es de la gente, sino que ahora puede disponer de ese dinero, utilizarlo para los proyectos que quiera, para comprar terrenos, para construir casas, para construir departamentos. Y esto es una locura, porque no son impuestos, no es dinero del gobierno, es dinero de la gente, es dinero con el que la gente está contando. Si no te alcanza para comprar una casa con esos 500, 800,000 pesos, puedes pedir otro crédito, puedes sumar esas cantidades de dinero y entonces sí adquirir una casa cuando tú quieras, en donde tú quieras y no donde el gobierno te diga. Pero para acabarla de amolar, no nada más cambian ese artículo, que es lo más grave de todo, donde el gobierno podría disponer de estos recursos, sino que resulta, Pepe, que además en los órganos de vigilancia, de auditoría y de transparencia, con la ley actual, el gobierno no tiene mayoría. Es decir, una tercera parte de los asientos le corresponde a los trabajadores, una tercera parte a los patrones y una tercera parte al gobierno. Bueno, eso también lo cambian. Y entonces el gobierno toma el control total de los órganos de auditoría y de transparencia. Entonces, cuando combinas las dos cosas, no solo resulta que pueden tomar tu dinero, dinero que te costó años de trabajo ahorrar, sino que además pueden hacer literalmente lo que se les pegue la gana con él, porque estos órganos ya no van a poder vigilar. Y la gota que derrama el vaso, todavía tú dijeras, bueno, son buenísimos para administrar. Ve nada más cómo han endeudado al país y resulta que el actual director general del Infonavit es el que en el sexenio pasado era el director general de Pemex, que dejó a Pemex quebrada. Solamente, Pepe, Pemex Refinación perdió más de 900,000 millones de pesos durante el sexenio anterior. Y resulta que este mismo director general ahora va a administrar el doble de esa cantidad, 2 millones de dinero que no es suyo, que es de la gente que ha trabajado durante años. Entonces es absolutamente inaceptable esta reforma. En el Senado, como bien señalaste, la sacaron en un auténtico albazo, llegó la iniciativa en la noche, la mañana siguiente ya la estaban votando en comisiones y la estaban aprobando ese mismo día en el Pleno. Correcto, pero aquí hay un detalle, Ricardo. Tiene que pasar a Cámara de Diputados, pero como terminó el periodo, está exigiendo senadores que haya un periodo extraordinario. Exactamente. Y Monreal dijo que no. ¿También este es motivo del pleitazo que se traen a Dan Augusto y Monreal?
Bueno, no lo sé, pero sí debo decirte que es una muy buena noticia que hayan desistido de esa pésima idea de sacar esto pasado mañana, porque pretendían pasado mañana ya convertirlo en ley. Aprobado en senadores, ya solo falta la aprobación en la Cámara de Diputados. Yo espero que los sindicatos, quienes representan a los trabajadores y toda la gente que tiene Afore, que tiene subcuenta, porque muchos están en la idea de, no, yo no participo en ningún sindicato. Es que no tienes que participar en un sindicato para que esto te afecte. Cualquier persona que ha cotizado en el Infonavit y que tiene dinero en su subcuenta de vivienda, pues tiene ese dinero en riesgo. Yo lo que esperaría es que efectivamente no lo aprueben pasado mañana, que no haya periodo extraordinario, como ya anunció Ricardo Monreal, y que la gente alce la voz, que no sea solo la oposición, sino todos los trabajadores, los propios sindicatos, los propios patrones que también aportan recursos, porque sería gravísimo que que el gobierno malgastara esos recursos, porque, insisto, no es dinero del gobierno, es dinero de la gente, es dinero de los ciudadanos, Pepe. Y además, teniendo ese dinero en esos recursos, Morena podría disponer de ese dinero para otras cosas y como tú alertas, quien administra ahora el Infonavit es quien dejó en las ruinas, en fierros, a Petróleos Mexicanos. A propósito del tema Monreal, Adán Augusto, dame tu opinión brevemente, tenemos un par de minutos. Pues mira, Pepe, no tenemos más información que la que ustedes amablemente han dado a conocer. Lo que es evidente es que traen un pleito intestino en Morena, ya se están empezando a autodestruir. Y lo que nosotros sí condenamos, Pepe, es que solamente persigan la corrupción cuando traen pleitos, porque eso implica politizar el combate a la corrupción. Si hubo alguna irregularidad, pues que se investigue. Esa sería la primera reflexión, pero que no se utilice la justicia con fines políticos. Y la segunda es, pues es lamentable para el país, esto no tiene precedentes, que el coordinador de los diputados y el coordinador de los senadores se peleen de esta manera, de manera pública, pero bueno, pues eso es lo que está pasando con Morena, que está ya en un proceso de autodestrucción, Pepe. Pues te agradezco mucho, te agradezco, Ricardo, que nos hayas permitido esta comunicación, sobre todo para explicarnos lo primero, es el tema del Infonavit que tanto ruido ha mencionado. Gracias, Pepe. Un saludo a todo el auditorio. Un saludo muy cordial, claro que sí. Ricardo Anaya, senador del Partido Acción Nacional. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.